Bueno, Dios le bendiga. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir el corazón y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 18 en esta mañana. Jesús dijo que la puerta ancha y el camino espacioso son los que llevan a la perdición y muy fácil es entrar y transitar por allí. Muy fácil es entrar y caminar, transitar por la puerta ancha y el camino espacioso. Pero la puerta estrecha y el camino angosto son los que nos llevan a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan o lo hallan. En este tiempo que estamos pasando por la pandemia, por la contingencia, hay una oportunidad para el pecador de arrepentirse, de volverse del camino espacioso, la puerta ancha, y entrar, amén, que lleva a la perdición, y entrar por el camino angosto que lleva a la salvación. Es una oportunidad para el pecador de arrepentirse, pero también hay un peligro para el creyente de acomodarse al camino fácil, que ha ido por un tiempo, por años quizás, por la puerta estrecha, por el camino angosto, sirviendo a su Dios, siendo fiel a su Dios, poniendo a su Dios en un alto lugar, en un alto honor, y acomodarse por esta situación al camino espacioso. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? Quiero hablarle un mensaje que le he puesto: sigamos adelante. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 al 32. Ezequiel capítulo 18, y vamos a leer del versículo 21 al 32. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de antemano, gloria, alabanza de antemano, Señor mi Dios.
Invocamos tu santo nombre, tu Espíritu, Señor, en esta mañana, Señor, para llevar tu palabra, Señor, al corazón, al oído. Dios, en esta mañana yo te doy gracias por todo lo que vas a hablar, Señor, por las oportunidades que nos das, Señor, te doy gracias. Las oportunidades al pecador, Señor, que tú estás dando en estos momentos, y por las advertencias, Señor, a tu pueblo también te doy gracias, Señor. Dios, pido que se abra todo oído, todo corazón para escuchar tu palabra y que cumpla propósitos en esta mañana, mi Dios, por los cuales tú la envías, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adelante. Y quiero hablar primeramente buscando que el pecador se arrepienta. Todos sabemos que el mundo está en una situación como nunca antes había estado. La pandemia del coronavirus vino a cambiar muchas cosas en todos los niveles sociales, políticos, económicos e incluso religiosos también. Esta pandemia está haciéndose presente en casi todo el mundo. Ahora, sabemos que Dios lo ha permitido. También sabemos que Él lo permite porque solamente Él tiene el control de todas las cosas. Pero también lo permite porque en todo esto hay planes y propósitos de Dios, principalmente para las almas, que es lo que más interesa a nuestro Dios. Y uno de los propósitos que Dios está buscando en todo esto no es que haya un nuevo orden político, no es que haya un nuevo orden económico, o que disminuya la contaminación, o que por unos días la gente no vaya a las playas. No, lo que Dios está buscando es que el pecador se arrepienta. Pensemos por un momento cómo estaba el mundo hace 2 meses atrás. Solo 2 meses, y me voy mucho, o quizá menos. Todos viviendo su rutina, todo el mundo viviendo en sus planes, todo el mundo viviendo en sus negocios, los restaurantes llenos, los bares llenos, las discotecas, los gimnasios, gente en los centros comerciales, las boutiques comprando hasta lo que no necesita. Y ahora, ¿cómo estamos ahora? Todos somos parte de una contingencia única en la historia de este mundo. Nuestro texto dice el versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Dice Dios, no morirá. Vamos a hablar en este estudio qué es un impío. Mas si el impío, dice, se apartare de sus pecados y guardare todos mis mandamientos. ¿Qué es un impío? El diccionario lo describe como falto de religión o falto de piedad, irreverente. Y yo tomo este concepto de un diccionario no bíblico que dice que el impío es falto de piedad. Una persona piadosa es aquella que vive en la presencia de Dios. Una persona piadosa es aquella persona que tiene temor de Dios. Es aquella persona que desea vivir de tal manera que su vida sea agradable a Dios. Para esto tiene que renunciar al mundo, tiene que renunciar a su carne, tiene que renunciar a sus deseos para agradar a Dios. En otras palabras, una persona piadosa es aquella que vive tomando a Dios en cuenta y lo que dice su palabra. Ese es un piadoso. Un impío es alguien falto de piedad. Si tú vives lo contrario a esta descripción, no importa cómo se llame tu religión, o si ya fuiste bautizado y te dieron un título, una fe de bautismo, etc., sigue siendo un impío para Dios, para su palabra, para sus estatutos, sigue siendo un impío. La escritura de Job describe al impío de una manera muy clara.
Job capítulo 8. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Dice la escritura de Job 8 del 11 al 13, dice: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La Biblia al día describe al impío, amén, de esta manera. Dice: tal es el destino de los que se olvidan de Dios, así termina la esperanza de los impíos. Alguien falto de piedad es alguien que se ha olvidado de Dios. Es alguien que se ha olvidado de vivir en su presencia. Alguien que no ha tomado en cuenta el temor a Dios en su vida. Esa persona, aleluya, ha vivido de tal manera, amén, o a su manera, sin importarle agradar a Dios. Amén. Entonces el propósito de todo esto, el COVID-19 o todas estas malas noticias que se riegan como pólvora todos los días, este encierro, la escasez de cosas, que si se va a acabar el mundo, que si todos nos vamos a infectar, esta parálisis de la economía, e incluso mirar las iglesias cerradas, todo esto que estamos viviendo es una llamada de atención de nuestro Dios. Amén. Amén. Es para que el impío analice su vida, medite en sus caminos, tome conciencia de la existencia real de Dios y se arrepienta. No hay duda que el principal propósito de Dios en todo esto es que el impío o el pecador se arrepienta. Dice nuestro texto: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Muchos creyentes estamos a la expectativa de lo que sucederá cuando todo esto pase y empiece todo a volver a la normalidad, empiece a volver todo, amén, a su cauce normal. Creemos que muchos corazones y mentes estarán más sensitivos al evangelio. Creemos que el impío estará más sensitivo a la palabra de Dios. Creemos que será el momento de exponerle a la gente que no tiene a Cristo el evangelio de una manera clara para que lo acepten y reciban la salvación. Porque este es uno de los principales propósitos de Dios en todo esto, que el impío se aparte de sus pecados y comience a guardar los mandamientos, como dice la escritura en Ezequiel 18:21, todos, dice, mis estatutos, todos los mandamientos de Dios. Quiero hablar segundamente el otro propósito. Uno es que el impío, que el pecador se arrepienta, y el otro propósito en todo esto es purificar la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a leer el versículo 24. Perdón. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Sabemos, hermano, que estamos en un periodo de prueba. Amén. La iglesia. Amén. Quien no entienda eso, hermano, se puede perder. Amén. Estamos en un periodo de prueba. Ciertamente una oportunidad para que el impío mire todas estas cosas y se arrepienta, pero ciertamente también la iglesia está en un periodo de prueba. Dice que si el justo comenzara a vivir como el impío, sin piedad por los demás,
alejado de la presencia de Dios, justificado en que no se están haciendo servicios, perdiendo todo temor de Dios, justificado en la contingencia, de manera que ha perdido el deseo de agradar a Dios. Amén. Por su rebelión perderá lo que tiene o lo que ha caminado en Cristo. Amén. Dice la Escritura, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Y luego Dios hace la pregunta y dice, ¿y si dijeres, no es recto el camino del Señor? Sabemos que los caminos de Dios son rectos, Amén. son justos. Amén. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Y aquí la Biblia usa la expresión por su rebelión con que prevaricó. Prevaricar, también lo tomé, aleluya, no de un diccionario bíblico. Dice, prevaricar es cometer una infracción en los deberes o faltar a los deberes u olvidarse de sus deberes, que es lo mismo. Amén. Y esto es un peligro, mis hermanos, cuando nos encontramos en una situación como esta, como la que estamos viviendo. Porque en todo esto que nos está pasando, por un lado Dios está buscando que el pecador se arrepienta, pero a la misma vez pretende, desea, busca purificar la iglesia de Cristo. Porque no podremos nosotros, la iglesia, ser testimonio para la gente que nos rodea si nosotros mismos bajamos la guardia en nuestro cristianismo, en nuestro servicio, en nuestra fidelidad, en nuestra devoción a Dios. Amén. No podremos ser un testimonio para ellos si nosotros bajamos la guardia en nuestra piedad, en nuestros deberes, en nuestra fidelidad a Dios, y todo porque existe la justificación de no hacer. Créame, este es el mensaje, hermano, que vamos a escuchar allá afuera. No hacer. No salgas. No vayas a tal lugar. No hagas nada. Quédate en tu casa. Y el diablo sabe aprovechar muy bien las circunstancias, las voces que prevalecen allá afuera. Incluso de nuestras autoridades. Amén. Que son puestas por Dios, a las cuales no debemos rebelarnos, pero encima de nuestras autoridades terrenales están nuestras autoridades divinas o nuestras autoridades espirituales. Es un carro, hermano, de parte del ayuntamiento, claro, ¿verdad? De las autoridades, con unas bocinas, hablando fuerte, gritando fuerte, quédate en tu casa, no salgas, mantén tu sana distancia, amén. Y muchos cristianos están haciendo mucho más caso a esas voces que a la doctrina de la piedad que nos encargó nuestro Señor Jesucristo. Es un peligro. Estas escrituras en Ezequiel, de lo que están tratando es que el impío se aleje de su camino de falta de piedad, de su camino de pecado, y que el justo siga practicando la justicia. Amén. Que los llamados justos sigan practicando la fe, sigan practicando la piedad y el amor. Dice el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Amén. Todo esto que está pasando es porque Dios no quiere la muerte del impío. Amén. Es un Dios maravilloso. Amén. Es un Dios que todavía Él está mirando, amén, aleluya, al impío. Cuando pudiéramos decir, pues que se pierda el impío, por si es pecador, no quiere, aleluya, responder a Dios. Y Dios dice, yo quiero, aleluya, que el impío viva. Amén. Yo quiero el perdón del impío, porque así es nuestro Dios.
Amén. Pudiéramos decir que se deben de salvar los buenos, los que nunca le hacen daño a nadie, los que no hablan majaderías, no fuman, no toman, no esto, no aquello. Esos se deben de salvar. Y nuestro Dios dice, aleluya, amén, que Él va por el impío. Porque si los buenos que no toman, no fuman, no hablan malas palabras, no usan una vida recta, no se arrepienten delante del Señor, dice la palabra de Dios, que morirán por su pecado. Amén. Amén. Cual haya sido de actitud, de pensamiento, no sé. Pero nuestro Dios es un Dios que va sobre el impío, Amén. buscando la salvación del impío. Y yo creo que estas cosas tan fuertes, sí, tan fuertes que están sucediendo, amén, tan trágicas, terribles que están sucediendo ahorita en el mundo, todo esto está pasando porque Dios no quiere la muerte del impío. Amén. Refiriéndose a la muerte eterna, claro. Por eso Dios trata con estas cosas tan fuertes como esta pandemia, cosas tan serias, porque Dios está en serio en querer salvar al impío. Hay un propósito eterno de Dios para el impío en todo esto. Él no quiere la muerte eterna para el impío. Pero también sus ojos siguen puestos en el caminar de su iglesia, porque Dios la puso como una columna y baluarte de la verdad. Amén. Dice en Primera de Timoteo capítulo 3. A ver si están escuchando unos amenes allá afuera. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si Dios se tarda, hermano, con esta contingencia, ¿cómo quedará el cristianismo de muchos? ¿En qué terminará? ¿En qué acabará? El deseo de todo pastor. Aquí está un pastor hablando a su discípulo Pablo, a Timoteo. Le dice: te escribo esto, tengo la esperanza que pronto pase lo que estoy viviendo e ir a verte, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte. Amén. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Amén. El deseo de todo pastor es como este de Pablo, que si uno no puede estar con ustedes físicamente, usted se conduzca como lo que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe sostener la palabra de Dios. La iglesia debe sostener la doctrina de Cristo Jesús como una columna. Amén. Amén. Quiero cerrar y hablar terceramente. La orden de Dios es seguir adelante. Dice el versículo 32 de nuestro texto: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. El deseo de Dios para el impío, amén, o al que no tiene a Cristo, o aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón para recibir el perdón de sus pecados, aleluya, el deseo de Dios es que usted se arrepienta. Amén. Amén. A un inconverso no se le puede dar órdenes. Deseamos que usted mire todas estas cosas que está mirando. Vaya, consiga una Biblia y vaya a la Biblia y mire que todo esto que está sucediendo son cosas escritas por nuestro Dios que iban a pasar. Y vaya también a los evangelios y busque, aleluya, el camino de la salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación.
¿Qué se cree en el corazón? Que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Amén. 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 El deseo de Dios para el impío es que usted se arrepienta. Quizá con todo esto, lo que Dios está haciendo es forzándole a entrar a su reino, es dándole quizá la última oportunidad. Pero a nosotros, amén, sí nos puede hacer un llamado a no permitir que esas voces, no salgas, no vayas, no hagas, quédate en tu casa, amén, no nos paralicen, que ciertamente nos restringen a hacer cosas, sí, amén, pero que esas voces sean traducidas, amén, en tomar, aleluya, el camino, amén, que se nos ha enseñado, Amén. y no ir por el camino fácil, al cabo que hay justificación. Porque de cualquier forma, de alguna manera estamos saliendo muchos de nosotros, estamos realizando algunas actividades, o quizás alguien está saliendo por nosotros o haciendo por nosotros. El punto es no olvidarnos de seguir haciendo lo que sabemos que es justo, Amén. Amén. como lo es el levantarnos a orar, como lo es el seguir alimentándonos de la palabra de Dios, el seguir ministrando, imitando a los pecadores, aunque sea por las redes. Esta es una oportunidad de reenviar en los mensajes y decirle, mira qué tremendo mensaje está hablando el Señor a nuestras vidas. Quiero compartírtelo. Amén. El seguir con nuestra vida piadosa delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Y hay gente en estos momentos que está muriendo sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Y en estos momentos, los países más afectados, sabemos, Italia, España, Estados Unidos, pero ¿cuántos más? ¿Y cuánta gente está muriendo sin la esperanza Amén. de la vida eterna? Y dice el Señor, no quiero la muerte del que mueres. Y refiriéndose el Señor a la muerte eterna, refiriéndose el Señor a la muerte en sus pecados, en sus delitos y pecados, en su vida apartada de la piedad, de la presencia de Dios, del temor a Dios, de los mandamientos de Dios. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Tito capítulo 2. Perdón. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios está purificando su iglesia. Amén. Dios está en serio. Dios está sacando a la luz la verdad de su evangelio. Está sacando a la luz las profecías acerca de su venida, para que el impío las pueda ver de una manera más clara y se arrepienta y se convierta a Cristo, porque Dios los quiere, aleluya, en la eternidad con Él. Amén. Amén. Y nosotros que somos su iglesia, nos está mostrando cómo somos realmente, cómo está nuestro corazón. Muchos cristianos están experimentando temor, otros incredulidad, otros falta de piedad. Dios está sacando a la luz el estado y el corazón de su iglesia con todo el fin
o con el fin, aleluya, de purificarla. Amén. Aguardando la esperanza, dice, bienaventurada. Amén. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. 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 O sea, nos demos cuenta las áreas que necesitamos o que en un momento estuvieron descuidadas o empezándose esos descuidos, y en esta contingencia salen a la luz, sale realmente cómo está nuestro corazón y aleluya, el corazón de su iglesia. Amén. Y Dios nos está mostrando cómo somos realmente, cómo está nuestro corazón. Aleluya, si está en temor, si está en incredulidad, falta de piedad. Dios está sacando a la luz el estado y el corazón de su iglesia con el fin de purificarla. Esto es que nos demos cuenta las áreas que necesitamos retomar y nos volvamos celosos de las buenas obras, aún en medio de las restricciones que estamos viviendo. No es tiempo de relajarnos. Amén. 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 No es tiempo de apartarnos de la presencia de Dios, de hacer a un lado nuestro temor reverente a Dios, perder ese temor. Es tiempo de que sigamos adelante, mis hermanos. Sigamos adelante, mis hermanos. El camino de Dios es justo. Sus juicios son justos. Él no nos va a dejar desamparados. Tampoco nos va a justificar. Amén, aleluya, de lo que no se puede justificar. Dios no nos demandará cargas que no podamos llevar, pero lo que sí le daremos cuenta por lo que sí podemos hacer. Sigamos adelante. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el camino era angosto, pero nunca dijo que estaría cerrado. Amén. Angosto sí, mis hermanos, pero el Señor nunca dijo que estaría totalmente cerrado, que habría un letrero, aleluya, con una flecha apuntando para otro lado o a regresarse, o totalmente cerrado. Dijo que estaría angosto, mas no cerrado. Esto significa que por más difícil que se pongan las cosas, la iglesia siempre seguirá adelante, porque su destino es el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Y no va a parar hasta llegar al cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que ni las puertas del Hades podrán parar el avance de su iglesia, que va con rumbo al cielo. Sigamos adelante, que lo mejor está por venir. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle mañana, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Dios. Quiero hacer un llamado mientras los músicos se acomodan. Amén. Porque queremos cantar una alabanza al final. Pero yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Amén. Para el pecador, el impío lo describe como un pecador. La Biblia lo describe como un pecador, como un impío, aquel que se ha alejado o ha vivido alejado de la presencia de Dios. Amén. Sin temor a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que la sabiduría, pues es el temor, es el principio de la sabiduría. Muchas veces, gente, amén, aleluya, no conoce realmente la palabra de Dios. ¿Cómo puede tener temor si no conoce de Dios? Mucha gente solamente conoce de Dios, que dice solamente con que no le haga daño a nadie, yo estoy bien delante de Dios. Pero olvida, amén, aleluya, que Dios dejó un libro maravilloso, la Biblia, el cual nos habla de tantas promesas, nos habla del amor de Dios, nos habla, amén, aleluya, del poder de Dios, nos habla de tantas cosas, pero también nos habla de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, amén, los cuales también hay que cuidar, amén, hay que tomar en cuenta, hay que aplicar a nuestras vidas. Si tú estás escuchando este video,
esta predicación, vaya. Amén, no tienes a Cristo en tu corazón. Has estado apartado. Has vivido apartado de la presencia de Dios. Has vivido apartado del temor de Dios. Apartado de la piedad. Has vivido, aleluya, a tu manera. Hoy Jesucristo te está llamando a vivir conforme a su palabra. Amén. No te está diciendo que lo vas a poder hacer solo. Dice el Señor que Él está contigo y Él va a estar contigo hasta el fin. Amén. Hay una escritura, amén, que leemos nosotros los creyentes, donde el Señor dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Esa también aplica para ti en esta noche, si tú recibes a Jesús. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, lo único que tienes que hacer, amén, y apartarte del pecado con el poder del Espíritu Santo de Dios, lo único que tienes que hacer es inclinar tu rostro y decirle estas palabras con toda sinceridad, con todo tu corazón, decirle: Señor Jesucristo, esta mañana yo vengo delante de tu presencia, arrepentido, Señor, de mis pecados, reconociendo, amén, que soy pecador, que he sido impío, apartado de la piedad, apartado del temor, de tu presencia, Señor, de tus mandamientos. Pero en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento, amén, de todos mis pecados, y abro mi corazón para que tú entres a mi vida, a mi corazón, como el único Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Jesús, porque moriste por mí, por mis pecados, y porque resucitaste para vida eterna. Para mí, Señor, mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Te pido que me ayudes a seguir adelante. Ahora entiendo que tu iglesia no va a parar, que tu iglesia sigue adelante. Nada la va a parar, Señor. Yo quiero seguir adelante. Amén. Si tú eres cristiano en esta mañana, también puedes hacer una oración y decir: Señor, ayúdame a seguir adelante, a no escuchar esas voces. No hagas, no salgas, no esas voces que paralizan, esas voces que aparentemente te están llamando a no hacer nada. Hermano, en esta mañana, esas son voces de las autoridades y hay que seguirlas, pero el Señor siempre nos va a dar una salida para que la iglesia siga adelante. Amén. No es una situación ahorita para no hacer nada. Muchos hermanos se están reuniendo en una casa, los que viven cerca, y están escuchando predicaciones. Muchos hermanos se están reuniendo a orar. Muchas familias se reúnen a cierta hora y están orando, intercediendo por las necesidades que nos enteramos, porque hay mucha necesidad todavía, principalmente que el impío se arrepienta. Amén. Que el que está a tu alrededor reciba de Cristo y se arrepienta de sus pecados y entre al cielo. Amén. Así que la iglesia, hermano, no está de luto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La iglesia no está triste. La iglesia no ha parado. Dijo el Señor que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. El Señor habló de un camino angosto, pero no dijo que al final ibas a encontrar tapado, cerrado. El Señor dijo que iba a ser un camino difícil, angosto, que no iba a ser fácil, pero que la iglesia iba a seguir adelante. Así que seguimos adelante, iglesia. Yo le animo a seguir adelante, amén, a no olvidarse de los mandamientos de Dios, a no apartarse, amén, de la presencia de Dios, a no perder por nada del mundo el temor a Dios, a seguir viviendo esa vida de piedad que Dios nos ha enseñado, que Jesús vino a enseñarnos esa doctrina de la piedad. Así que vamos a cantar esta alabanza. Amén. El Señor marchando va, y vamos a aplaudir nuestras manos y vamos a gozarnos, y con esta alabanza nos despedimos. Dios le bendiga en esta mañana. El Señor marchando va y su pueblo
Amén.